Está con nosotros ya vía telefónica Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Buenas noches, Eduardo. Tenemos una llamada de Eduardo Escobar. Buenas noches, Eduardo, ¿nos escuchas? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, un ¿Qué gusto. tal? Gracias por tomar la llamada, Eduardo. No, con gusto siempre. Eduardo, yo quería preguntarte en primer lugar esta discusión que hay en torno a las declaraciones del presidente de la República, quien ha dicho que se le han quitado todas las facultades legales para poder atender la emergencia del COVID-19. La Asamblea Legislativa inclusive está a punto de emitir un comunicado diciendo que realmente no se trata de que se le han quitado y que hay que devolverle a él esas facultades. ¿Qué opinión te merece esta declaración del presidente Bukele, Eduardo? Bueno, en primer lugar es un pronunciamiento meramente político el que hace el presidente, y en esa medida se puede decir que cualquier argumento cabe en un pronunciamiento político, porque si nos comenzamos con rigor a revisar cada uno de los argumentos desde una óptica jurídica, veremos que al final no tiene ningún fundamento esta carta del presidente desde el punto de vista jurídico. Como decía, es meramente político, tratando de descargar responsabilidades en los otros órganos de Estado en cuanto a algunas deficiencias que ha tenido el gobierno en atención a la pandemia, ¿verdad? Entonces, digamos, ese es un primer aspecto que hay que revisar o hay que ver. Y lo segundo, ya hablando de lo estrictamente jurídico, hay que decir que la Sala de lo Constitucional lo único que hizo fue, en este caso, interpretar la Constitución para determinar hasta dónde tenía competencia el presidente de la República en limitaciones de derechos. O sea, porque eso es básicamente el meollo del asunto en estas inconstitucionalidades. Es decir, las competencias del Ejecutivo alcanzan hasta para limitar derechos fundamentales, y la respuesta de la Sala es que no alcanza la competencia del presidente, porque eso solo se puede hacer por medio de una ley formal, o sea, obviamente una ley emitida por Asamblea Legislativa. Entonces no le ha despojado de ninguna facultad, y ni la Asamblea puede devolver ninguna facultad, porque no tiene esa potestad la Asamblea. Las facultades de los órganos de Estado los da la Constitución, no los da la Asamblea Legislativa. Entonces, en esa medida, el que el presidente diga esto, pues es una gran imprecisión jurídica, el decir que se le ha quitado. Lo que la Sala hizo es delimitar. Entonces, eso creo yo que son los aspectos que se pueden analizar sobre esta carta que ha enviado el presidente. Ha dicho el presidente Bukele en la cadena nacional que es el único país que no tiene una ley de emergencia en todo el mundo. ¿Ha dicho eso el presidente, Eduardo? Sí, habría que revisar cuáles son las potestades que en cada uno de estos países tiene el órgano ejecutivo. Si, por ejemplo, está claramente definido que el presidente es el que va a emitir una declaratoria de emergencia. En nuestro caso, nuestra legislación establece que el procedimiento es que el presidente emite o solicita, el Ejecutivo solicita la declaratoria de emergencia, y es la Asamblea Legislativa la que lo aprueba y luego lo ejecuta, digamos, todas las implicaciones del estado de emergencia lo ejecuta el órgano ejecutivo, valga la redundancia. Ellos son los que tienen que hacerlo efectivo. Entonces, lo que dijo la Sala, porque de nuevo hay que referirnos a lo que dijo la Sala, es que el Ejecutivo no puede por sí solo decretar estado de emergencia, asumiendo o poniendo como argumento que la Asamblea no está reunida, porque esa fue la base de esas declaratorias de emergencia que hizo el Ejecutivo, que no estaba reunida la Asamblea Legislativa. Pero ahí la Sala dijo, mire, se va a entender que no está reunida la Asamblea cuando esté materialmente imposibilitada de tener reuniones para determinar diferentes ámbitos, en este caso del estado de emergencia, ¿verdad? No se va a entender que la Asamblea no está reunida cuando
en este momento no esté, o sea, porque eso es lo que la interpretación que daba el Ejecutivo. Entonces, el punto acá es, y la pregunta sería, ¿ya presentó una solicitud de estado de emergencia el presidente a la Asamblea, como lo dice la ley, para que la Asamblea lo discuta y lo apruebe? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Hecho. ¿No lo ha hecho, Eduardo? Él no ha presentado esa solicitud. Entiendo que no por la vía formal. O sea, lo hizo en aquel decreto que pasaron discutiendo en la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo y luego con el otro decreto que aprobó la Asamblea que llevaba el componente de estado de emergencia y que entiendo que ambos casos fueron ya vetados. No recuerdo si el último también lo vetó, yo creo que ya lo vetó también. Entonces, volviendo a ese punto, sí lo hizo cuando mandó a su equipo jurídico con ese tema de hacer una declaratoria de emergencia, pero digamos, no sí formalmente el procedimiento, es decir, una petición, sino que llegaron y comenzaron a trabajar con el legislativo esa norma, ¿verdad?, que se iba a emitir. Entonces, el punto acá es que el presidente puede solicitar esta declaratoria de emergencia para que la Asamblea lo analice y lo apruebe, porque obviamente nadie puede negar que hay una emergencia. Eduardo, quiero preguntarte, también se ha conocido que los diputados de la Asamblea han aprobado suspender los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales. Dice que esta iniciativa, esta suspensión sería por 15 días a partir de la vigencia del decreto. ¿Qué significa esto, Eduardo? Por favor, ¿nos puedes explicar? Bueno, entendería yo, solo por un tema aclaratorio, que solo se aprobó la suspensión de los plazos judiciales, porque esta fue una petición de la Corte Suprema de Justicia, o sea, fue una iniciativa, mejor dicho, de la Corte Suprema de Justicia, por el tema del incremento de casos y todo esto. Entonces, entendería yo, no he visto el decreto, pero entendería, por lo que se ha visto en redes sociales, que solo es plazos judiciales, con algunas excepciones, obviamente, por ejemplo, el término de la detención provisional y todo esto que no puede suspenderse, porque no va a tener a una persona detenida 3 meses, cuando el término son 72 horas para llevarlo ante un juez, ¿verdad?, y que determine si mantiene o no la detención. Pero, digamos, más allá de esa aclaración, el punto acá es que todos los procesos judiciales, todas las etapas que se estaban por concluir o que se estaban desarrollando, por decirlo de esa manera, quedan suspendidas, quedan congeladas en el tiempo. O sea, si yo tenía 15 días para contestar una demanda, estoy poniendo un caso hipotético, en ese caso se suspende esos 15 días, no me corren ese plazo, y entonces se para el proceso judicial, por ejemplo. O digamos, otro tipo de plazos que compongan un proceso judicial. Antes, cuando se aprobó los estados de emergencia por la Asamblea Legislativa, también se suspendían los procesos administrativos, y entonces acá incluíamos solicitudes de acceso a la información. O sea, si yo solicitaba información a un ministerio, por ese decreto de emergencia, no me entregaban la información, se suspendía los 20 días máximos que tiene la entidad estatal para entregar información. O sea, se quedaba eso suspendido. Entonces, eso es lo que se había aprobado antes, pero como digo, a esta fecha entiendo que solo es de plazos judiciales. Primero porque la Corte solo tiene facultades o iniciativa de ley en materia jurisdiccional, no administrativa. Entonces, habría que esperar el decreto, porque sí no he tenido acceso a verlo, porque eso hace un rato lo aprobaron. Eduardo, gracias por tomar nuestra llamada nuevamente. No, un gusto, Julio, y siempre a las órdenes. Gracias. Saludos. Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, siempre muy fino con atender nuestras llamadas. Hacemos una breve pausa y ya regresamos.